Hablemos entonces del amor y de esa gran pregunta de por qué escogería yo la persona incorrecta. Y quiero contarles que este es un tema que surgió escuchando una conferencia de un filósofo inglés contemporáneo, es un hombre relativamente joven a estas alturas. Él se llama Alain de Botton y él habla acerca del amor desde una perspectiva bien particular que llamó mucho mi atención, y por eso decidí generar esta clase en base a la propuesta que él hace, filosóficamente hablando, de cómo entender el amor y las relaciones, y desde el punto de vista astrológico, por supuesto, de cómo se puede entender eso cuando buscamos el amor en nuestros mapas natales y en las sinastrías, que son las comparaciones entre mapas de dos personas. Y este además pues es un tema que no responde a un tránsito planetario en particular, a una alineación específica, es algo universal, es algo que va más allá de lo transitorio y que aplica, sea cual sea tu mapa, sea cual sea el contexto. Entonces el planteamiento comienza cuando nos damos cuenta de que hay muchísima gente viviendo una especie de frustración, a veces incluso de rabia, por no encontrar a la persona indicada, o por dar siempre con el mismo tipo de persona que supuestamente no es la persona adecuada, es la persona equivocada. Y entonces nos damos cuenta de que esa rabia, esa frustración, ese dolor que surge por ese tipo de situaciones, parte no del hecho de no encontrar a la persona, sino el hecho de que había una esperanza, había una expectativa, un optimismo que no se realizó, que no se cumple. Es decir, hay una gran cantidad de industrias enormes en nuestra cultura, en nuestra civilización, inflando nuestra expectativa, inflando la expectativa de encontrar a tu persona ideal, encontrar tu otra mitad, encontrar tu alma gemela. Y cuando hablo de industrias enormes, incluso podemos referirnos a Walt Disney, que ha sido el gran continuador de este paradigma romántico desde el cual entendemos el mundo todavía las personas occidentales. Entonces, cuando la realidad, las circunstancias que se nos presentan en la realidad no coinciden con esa expectativa, ese optimismo, obviamente entonces surge la rabia y la frustración. Y en ese sentido, el único antídoto que podemos tener ante ese tipo de situación es desinflar un poco esas esperanzas, es decir, pinchar el globito del romanticismo y del idealismo. Y no quiero que piensen que esto va a ser una charla, una clase o una conversación, como quiera que se le diga a los podcasts hoy en día, pesimista o derrotista, ¿no? Lo importante es entender, como les digo, darnos la oportunidad de mirar el asunto del amor desde otra óptica. O sea, tengamos la mente abierta para considerar este asunto desde varios puntos de vista y poder entonces tener perspectiva. Entonces, lo primero que este filósofo nos plantea es, no existe la persona indicada, no la vas a encontrar porque no existe. Pero sí existe la persona suficientemente buena. No será la persona ideal, no será la persona perfecta, pero sí alguien suficientemente bueno como para establecer una relación a largo plazo. Obviamente ya eso no es un planteamiento muy romántico, porque pues a quién oye uno decir, no, bueno, no, él es mi esposo, pero pues no es mi compañero ideal, pero está bien, o sea, es un buen tipo, está bien, me conformo. O sea, ya por ahí no es romántico hablar de ese modo, y no es ni siquiera, o sea, no podemos tomar incluso como una ofensa a nivel personal si nuestra pareja, mejor dicho, llega a expresarse de ese modo de nosotros, ¿verdad? Porque pues estamos marcados por ese chip romántico idealista de que tiene que haber alguien que es perfecto para nosotros. Es que tú eres mi otra mitad, tú eres mi compañero ideal, porque esa es la programación que tenemos. Entonces partamos de que hay personas suficientemente buenas para cada uno de nosotros. Eso es ya un avance. Y las razones por las cuales esto es así es, bueno, primero, imagínense, cada uno de nosotros sabe que no somos perfectos. Y uno siempre dice, no, es que no hay nadie perfecto, no somos perfectos porque el perfecto solo es Dios, dicen en algunos lugares. En otros dicen, si fuéramos perfectos ya no estuviéramos aquí, estuviéramos en otro plano realizando otras cosas. Pero en general hay un consenso de que pues no somos perfectos, todos tenemos defectos.
Y si no somos perfectos, tampoco podemos aspirar a encontrar a alguien perfecto, de manera obvia, porque pues no hay nadie perfecto. Todos somos muy extraños, cada ser humano es un universo muy particular, cada ser humano tiene sus propias locuras, sus propias cosas con las que lidiar, y la convivencia no es fácil en ningún tipo de circunstancia. Incluso las personas que se dicen muy compatibles, cuando uno acerca el lente a observar la vida de esas personas, siempre hay roces, siempre hay discusiones, aún por las cosas que parecieran más tontas en la vida, como asuntos totalmente rutinarios y domésticos. Pero pues ahí es donde viene este primer punto del por qué nos empeñamos entonces en entender o buscar las relaciones como un gran ideal en la vida, como lo más importante para algunas personas también en la vida. Y es el hecho de que somos por lo general adictos, no necesariamente a sustancias, pero sí somos adictos a la distracción. Es decir, al ser humano le cuesta mucho trabajo entender y disfrutar el tiempo que pasa consigo mismo. Por eso le tenemos tanto miedo a la soledad. Estar con uno mismo, escuchar sus pensamientos, sentir sus propias emociones es aterrador. Y por eso buscamos todo tipo de distracciones, todo tipo de pantallas, todo tipo de entretenimiento, y por eso el show business es una empresa multimillonaria. Pero esa es la misma razón por la cual buscamos relación tras relación y nos preocupamos como cuando llevamos algún tiempo sin relación. El común de las personas entiende que hay gente más inclinada porque quizá en su experiencia evolutiva ya ha llegado a un punto donde está entendiendo este proceso de que la soledad no es la muerte y que es necesaria en muchas ocasiones. Pero no son mayoría, son casos particulares. La gran mayoría de las personas todavía muy afectadas como estamos por ese chip del romanticismo que nos han implantado culturalmente de muchas maneras, y no nos escapamos ninguno. Pues tendemos a buscar las relaciones como esta forma de satisfacer nuestra adicción a la no soledad. Y esa es una fórmula inevitable para el desastre. Porque ¿cómo va a tener uno una relación bonita, estable, duradera, sincera, próspera con otra persona si uno no es capaz de establecer esa misma relación con uno mismo? Si uno está huyendo de relacionarse con uno mismo, de conocerse a uno mismo, de enfrentar sus miedos, sus vulnerabilidades, sus dolores, incluso sus talentos a veces, y en busca desesperada de una relación con alguien más que probablemente esté en las mismas, pues obviamente lo que vamos a encontrar en esas relaciones es lo que encontramos, o sea, desencuentros. Y hablando de la vulnerabilidad, ese es otro de los obstáculos, otra de las dificultades para poder encontrar o encajar con una persona y mantener una relación a largo plazo, y es el tema de que a todos nos aterra la idea de admitir nuestras vulnerabilidades, sobre todo ante el otro, la persona que uno ama, ¿sí? Y ante eso hay dos posibles actitudes que asumir. Una de ellas es el apego ansioso, es decir, amamos mucho a una persona y tememos mucho que esa persona ya no nos ame de vuelta, o que se le acabe el amor, o que ya no esté tan interesada en nosotros. Y cuando nos sentimos vulnerables porque estamos percibiendo ese tipo de situación o de reacción o de posibilidad, entonces reaccionamos con un apego ansioso, es decir, nos volvemos cansones, controladores, reclamadores. Pero es que ya no me llamas, pero ¿por qué no viniste? ¿Pero por qué no me atendiste? Ese tipo de cosas. ¿Con quién estabas? ¿A quién estabas hablándole? Los celos son parte de este apego ansioso, que es una inseguridad muy profunda. Y todo eso sucede porque no nos admitimos simplemente a preguntarle a la otra persona, ¿todavía me quieres? ¿Me amas? Es miedoso hacer ese tipo de preguntas y uno se pone en una situación muy vulnerable. Pero en el fondo lo que hay detrás de todos esos reclamos y de ese apego ansioso es eso. Es la necesidad de saber si el otro todavía nos ama, sencillamente. Y sucede también lo contrario. Otra de las posibles reacciones a este tipo de vulnerabilidad es el desapego ansioso o la indiferencia forzada o fingida. Entonces son este tipo de personas que cuando se sienten también en esta posición y se aterran porque posiblemente la otra persona ya no los ame o se le vaya a acabar el amor pronto, en vez de reaccionar de esa forma
apegada y más bien como excesivamente apegada o necesitada, reaccionan al contrario, se alejan, se cierran y uno pregunta, ¿pero qué te pasa? No, nada, estoy bien. Y se ocultan en sí mismos, pero es su mecanismo de autodefensa, de protección. Eso, por supuesto, genera un círculo vicioso muy complejo porque eso hace una integrante de la pareja, el otro, por supuesto, siente que éste se está alejando, entonces entra también en ansiedad y se crea un loop. Y es algo que genera un estado de muy poca confianza o de confianza muy bajita y que termina por deteriorar las relaciones. Y todo sucede por lo mismo, el mismo miedo a admitir ante el otro, el temor que me da que ya no me quieras o que ya no quieras estar conmigo. Pero admitir eso cuesta mucho trabajo. Y en ese sentido, pues sí, debería haber una escuela para aprender a amar. Ese es otro de los planteamientos de esta filosofía y es que el amor no es un instinto natural. El amor se aprende, es una habilidad, sobre todo el amor de pareja. Porque todos sabemos mucho acerca de ser amados. Es decir, recibimos la mayoría algún tipo de afecto en nuestra infancia, por algo sobrevivimos, alguien cuidó de nosotros y sabemos recibir, sabemos entender ese estado de ser amados. A veces lo exigimos, por supuesto, a veces damos por sentado que tiene que ser así, pero no sabemos mucho en qué consiste el otro polo de ese espectro, que es amar. Uno entiende algo y intuitiva o instintivamente se comporta de ciertas maneras cuando uno siente que ama a alguien, ¿no? Pero en realidad ese amar para que pueda funcionar el amor, es tener como la voluntad de interpretar el comportamiento de esa otra persona, aunque no sea amable, aunque sea un comportamiento odioso, aunque sea un aspecto de su sombra, con amabilidad, con caridad, en el sentido de tratar de ir detrás de ese comportamiento y entender qué es lo que lo está detonando, qué es lo que pasa detrás de esa fachada, por qué esa persona está reaccionando de ese modo y por qué me ha hablado de la forma que me ha hablado, ha hecho lo que ha hecho. Es decir, es en realidad darle el beneficio de la duda al otro. Y en ese sentido es como que todos tendríamos que internalizar o asentar el conocimiento de que nuestra pareja o esa otra persona, por muy adulta que parezca, en el fondo, vive sus relaciones desde las experiencias que tuvo en la temprana infancia. En ese sentido, todos somos niños de 2 a 3 años y medio aproximadamente. Entonces, cuando un niño hace una pataleta, hace un berrinche, por lo general uno trata de comprender, tiene sueño, está cansado, tiene hambre, le están saliendo los dientes, pero no tenemos la misma tendencia a la comprensión cuando son personas adultas y sobre todo cuando es nuestra pareja, ¿no? Y en ese sentido hay algo bien interesante, es la investigación de una psicoanalista, Melanie Klein, que ella hizo esa investigación en los 50s, los 60s por allí, y determinó que en el cerebro o en la psiquis de los bebés, de los niños pequeños, como hasta los 3, 4 años, ellos no tienen la habilidad de detectar que la mamá que los regaña, es decir, la mamá mala, es la misma persona que la mamá que los ama y que los cuida y que es cariñosa con ellos, o sea, la mamá buena. En su mente, literalmente, ellos dividen a esa persona en dos. Una es la mamá mala, la que regaña, esa es una persona, y otra persona completamente distinta es la mamá buena. Y aunque a los 4 años aproximadamente hacemos la integración consciente de que, ok, son la misma persona, solo que a veces está brava y a veces está contenta, en el fondo seguimos durante toda la vida cayendo un poco en ese patrón de idealización que luego se vuelca hacia una denigración. Por eso nos pasa que a veces encontramos a alguien divino, soñado, maravilloso, la persona ideal, es que tienes todo perfecto, en fin. Y pasado un tiempo, después de que se lograron ver, convivir, entenderse un poco más íntimamente, es el malo del paseo, ese tipo es terrible, es un desgraciado y de ahí para adelante. Y eso se debe a que en el fondo seguimos escindiendo de alguna forma esos rasgos y nos cuesta trabajo entender que una persona es todo al mismo tiempo. Una persona puede ser lo mejor y lo peor al mismo tiempo y hay esa integralidad. Y eso pasa porque también estamos muy divididos nosotros mismos adentro, no integramos nuestra propia sombra, no aceptamos nuestras propias fallas y carencias, ¿no? Entonces, ¿por qué razón escogeríamos a la persona adecuada?
El primer punto donde primero fallamos cuando estamos escogiendo pareja es la forma de escoger. Porque siempre se nos dice que escojamos desde el corazón. Tú tienes que sentirlo, sigue tu instinto, sigue tu corazón. Y bueno, nos creemos este asunto. O sea, en realidad uno dice, es que me hizo sentir una cosa especial. Y no es mentira, porque sí hay que estar en contacto de alguna forma con nuestras emociones, con nuestras sensaciones. Son parte de un sentido superior que es la intuición, pero es muy diferente eso a dejarse llevar por la emotividad o por la idealización también, lo que acabamos de conversar justamente. Y la realidad es que nos vamos a enganchar, nos va a atraer siempre una persona que nos recuerde o que sintamos, que podamos sentir familiar. Recuerden que todo ser adulto, y esto es algo que no hay que ser psiquiatra o psicoanalista para saberlo o entenderlo, basa su mundo de relación, basa su experiencia de relación en la primera infancia, en las experiencias vividas durante esa primera infancia. Esto tiene mucho que ver con la astrología también, por supuesto, porque entendemos que la luna, por ejemplo, es nuestra primera relación, la relación con la madre, es la forma como fuimos cuidados de niños, y la luna tiene todo que ver con la persona de la que nos enamoramos. Buscamos las características de esa luna en la persona amada. Entonces, en realidad no nos enamoramos de la persona perfecta o de la persona que nos va a hacer feliz, y el corazón no nos va a llevar a eso. O sea, si vamos a seguir nuestro corazón, nuestro instinto, no nos va a llevar con la persona que nos va a hacer feliz, nos va a llevar con la persona que nos va a hacer sufrir de la manera que necesitamos sufrir para sentirnos familiar, para sentirnos como lo que siempre hemos vivido, ¿sí? Entonces buscamos a alguien que nos haga sufrir del preciso modo que necesitamos para sentir que el amor es real, que es verdadero. Y otra razón por la cual nos cuesta trabajo dar con esa persona ideal o perfecta es porque también tenemos incrustada la idea de que un buen amante, una persona realmente ideal, es aquella que nos entiende o nos adivina sin tener que explicar nada. Es que estamos conectados, decimos. Es que él me entiende sin que haya ninguna palabra de por medio. No, es que él sencillamente o ella sencillamente sabe cómo soy y estamos en sintonía. Y por supuesto que eso puede pasar sobre todo en las primeras etapas del amor, cuando la oxitocina está a 1000% y las endorfinas, y todos podemos estar más en sintonía unos con otros. Pero a medida que una relación avanza, esa producción hormonal, esas feromonas dejan de actuar y todos caemos en la realidad. Ahí viene el cuento de la mujer esqueleto, un trabajo que hicimos hace tiempo, de los cuentos de Clarisa Pinkola, donde ella plantea que los verdaderos amantes, o para realmente realizar el amor, uno tiene que besar a la muerte y enfrentarse a lo más feo, no solamente a lo más lindo de la otra persona, que es por supuesto enfrentarse a lo más feo de uno mismo, ¿no? Pero la cosa es esa, que tendemos a pensar que el otro debería adivinar qué es lo que nos gusta. Es que si te digo lo que me gusta, no se siente igual, suele pasar. O sencillamente nos ofendemos muy fácilmente y vivimos ofendidos porque la otra persona no reaccionó de la forma como yo pensaba que iba a reaccionar, pero nunca dije que quería que reaccionara de ese modo. No era algo explícito, era implícito, y me ofendo porque el otro no lo hace o no lo dice o no lo actúa. Y en ese sentido somos muy malos profesores. Es decir, para que el amor funcione tenemos que trabajar en nuestras habilidades de poder enseñarle al otro cómo somos y qué queremos. Y esto me lleva a otro de los cuentos de Clarisa Pinkola, que es el de Manawi, que habla justamente de cómo escoger a la persona ideal. Eso lo vamos a trabajar otro día. Pero en este sentido, cuando nos damos cuenta de que la otra persona no está entendiendo, ya estamos ofuscados o estamos furiosos o estamos dolidos o tenemos miedo de que la otra persona se vaya, es cuando intentamos enseñar, pero a la carrera, a los gritos. Pero es que nunca me entiendes, pero es que ¿por qué no hiciste esto? Y ya empieza la desesperación. Y pues todos sabemos que cuando alguien quiere enseñar algo, gritar no es la mejor manera. El cerebro límbico de la otra persona se cierra y ahí no hay poder humano que haga la comprensión posible. Entonces, parte de este trabajo con el amor, con la pareja, con el aprender a amar, tiene que ver con generar estrategias que nos permitan buscar momentos adecuados, serenos, cuando haya relajación, cuando haya disponibilidad también de parte del otro, que no esté
herido o disgustado por lo que ya detonamos o cuando igual en viceversa, ¿no? Que nosotros no estemos ofuscados por lo que el otro ya detonó, para poder explicar y enseñar este tipo de cosas. Eso es usar la didáctica, pero en el amor, en la pareja. Y hay que también tener un poco la apertura mental de entender o de saber que es posible que el otro no entienda a la primera. O sea, nos sentimos muy fácilmente incomprendidos, pero pues es normal, cada quien está en su mundo, tiene su mundo, su forma de ver el mundo. Y pues no podemos pretender que de una sola vez el otro instantáneamente vea el mundo a través de nuestros ojos. Es un proceso y requiere un cultivo y requiere una disposición y sobre todo requiere que las dos personas estén por lo menos de acuerdo en que van a llevar a cabo ese proceso. Entonces, bien, habiendo visto todas esas razones por las cuales es muy difícil encontrar a la persona indicada, pues como les decía, no es una actitud, no es una posición o un planteamiento pesimista. O sea, hay un psiquiatra también llamado Donald Winnicott que establece un punto bien interesante. Él hacía consultoría sobre todo a padres de familia y siempre encontraba a estos padres angustiados, culpables, sintiéndose culpables porque es que no soy buen padre o no soy buena madre, no hago esto, no hago aquello. Y parte de su trabajo es tranquilizar a los padres y decirles, nunca vas a ser el padre o la madre perfecto, pero puedes ser un padre suficientemente bueno. Y eso es lo mismo, sucede igual en las parejas. No podemos encontrar a la pareja perfecta, probablemente o muy seguramente no somos la pareja perfecta tampoco de nadie, porque tenemos muchos defectos nosotros mismos, pero podemos dar con alguien suficientemente bueno, y eso es importante, entenderlo, aceptarlo y abrazar esa posibilidad. Estar en pareja o en compañía es estar negociando constantemente con la imperfección a diario, y que levanten la mano todos los que viven en pareja que saben que eso es así. En ese sentido es bien interesante recordar una frase de un filósofo, Kierkegaard, cuando dice, cásate y te arrepentirás, no te cases y también te arrepentirás. Si te casas o no te casas, de cualquier modo te arrepentirás. Esa es la esencia de toda la filosofía. ¿Sí o no que es maravillosa esa apreciación de esta situación? Y lo importante de esta conversación, de esta charla, es empezar a desmontar esos paradigmas que tenemos sembrados en la mente. El paradigma de las almas gemelas, el paradigma del amor a primera vista, el paradigma del felices para siempre, el paradigma de hasta la muerte nos separe también, con respeto a la religión de cada quien, pero ese es un concepto sumamente romántico. Y el romanticismo, si nos ponemos a ver, es algo que nos viene de la era de Piscis todavía, de la segunda mitad del siglo XVIII. Todavía estamos inmersos en ese romanticismo, en esa entrega, en ese idealismo, que lo vimos en la literatura de ese momento, lo vimos sobre todo en la literatura, pero en la concepción de la vida también. Y es algo que se mantiene hasta el día de hoy. A pesar de que vamos ya por el siglo XXI, todavía tenemos implantados los paradigmas del siglo XVIII en temas del amor y del romance. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿está mal ser romántico? Pues no está mal, pero si uno no es lo suficientemente realista, entonces lo que va a estar mal es la forma como nos vamos a sentir respecto al amor. Y ahí es lo que vemos hoy en día todo el tiempo. Yo recibo preguntas, incertidumbres, ¿será el ideal? ¿Será el que no es? Estamos pero no estamos. Es una constante zozobra en el mundo de las relaciones, ¿no? Porque nos basamos en expectativas que no coinciden con la realidad. Y ahí habría que hacer el cambio de paradigma, la era de Acuario. ¿Cómo será el amor en la era de Acuario? Imagínense que el regente natural de Piscis es Júpiter, hablando de regencias tradicionales. El regente natural de Acuario es Saturno. Entonces, ya sabemos cómo es el amor con una regencia de Júpiter, de excesos, de empalagues, de romance, de idealismo, porque Júpiter es idealista, expansivo. El amor se supone que está en constante expansión y crecimiento, porque en el momento que hay contracción es porque el amor se acaba o porque ya no sirve esa relación. ¿Y cómo será entonces el amor con la energía de Saturno, o mejor dicho, desde la perspectiva de Saturno? Eso es lo que tenemos que descubrir. Y hay otro punto importante también con respecto a esto de, bueno, no hay nadie perfecto, solamente alguien suficientemente bueno. Entonces surge la pregunta, ¿y qué hago entonces? ¿Me conformo con esta persona? ¿Cómo sé si me tengo que conformar
aunque no esté satisfecho 100%, o tengo que definitivamente romper, porque también hay veces que hay cosas que no se tienen que soportar, ¿no? Y en ese sentido, lo principal es hacer una auditoría interna, una auditoría personal, para definir si las causas de eso que me hace sufrir tanto realmente son la otra persona, o sea, la causa es él o ella. Si después de ese examen sincero de conciencia tú determinas que sí, que la otra persona realmente es la causa de ese sufrimiento, obvio, aléjate. No tienes por qué conformarte o resignarte con una relación así. Pero si por el contrario te das cuenta de que estás sufriendo junto a él, pero no por él o ella, si las causas del sufrimiento son otras que no están directamente relacionadas con que las infrinja el otro, pues entonces quédate. Alejarte sería en todo caso evadir sencillamente, ¿no? Y el problema va a ir contigo. Tú lo dejas a él o a ella, pero el problema se va contigo. Y a veces es mejor tener compañía para lidiar con ese tipo de problemas. Para asumir una relación a largo plazo, mejor dicho, para aprender a amar, para asumir el amor. Primero cuando se conoce a sí mismo, por lo menos de forma básica. Por lo menos cuando ha vivido 3 ciclos de Saturno como mínimo, pero el cuarto es indispensable, es decir, los 27, 26 años. Porque es cuando uno más consciente se hace de sus propias heridas, de sus propios errores, de sus propios defectos o debilidades. Y uno tiene que estar muy claro de sus propias debilidades y defectos cuando establece una relación a largo plazo con otra persona. Si no, el desastre puede ser mayor. Segundo, cuando uno sabe que nadie es perfecto y entiende perfecta y profundamente que cualquier persona con la que uno establezca una relación a largo plazo, por ideal y precioso y hermosa que parezca al principio, seguramente nos va a hacer sufrir, nos va a sacar lo peor de nosotros mismos en algún momento, porque todo se ve muy bonito de lejos. Entonces a veces uno está en una relación y uno está agobiado porque es que él es esto, ella es aquello, y de repente conoce a alguien y ese alguien es precioso, es perfecto, la conversación es divina, tenemos sincronía. Pero ahí es cuando entra este segundo aspecto de saber si uno está listo o no para una relación a largo plazo. Y no es un tema de fidelidad forzada. Es un tema de entender que esa otra persona que se ve tan bonita, así por fuera, aunque te metas en una relación con ella, no va a seguir siendo así de bonita. O sea, te va a hacer sufrir igualmente, igual que la persona con la que estás en este momento. No sabes de qué manera esta otra persona que conoces nueva está dañada o está rota por dentro, pero todos estamos rotos por dentro, todos tenemos nuestra sombra. Entonces, de algún modo vamos a dar con eso, sí o sí. Y en ese sentido, pues también es bien interesante entender la función de Saturno, astrológicamente hablando, en una sinastría, en una relación. Como les dije antes, no sé si lo mencioné antes ahora o en una clase que tuve en Patreon hace un momento, el caso es que una sinastría o una comparación de 2 mapas natales para entender la función de la relación, la calidad de la relación, etc., nos va a decir que puede haber muchos puntos de compatibilidad, puede haber muchas fuentes de entendimiento entre 2 personas, puede haber un entendimiento de comunicación o intelectual, puede haber un entendimiento emocional porque entienden las necesidades uno del otro, puede haber un entendimiento sexual asombroso, sobre todo con los aspectos de Marte, de Urano. Pero si no hay Saturno, si no hay el factor Saturno, es una relación que no tiene sustento. Es decir, es lo mismo que plantea este filósofo Alain de Botton. Esa persona no te va a hacer sufrir de formas familiares, porque no hay Saturno entre ustedes. Y en ese sentido, esa relación no tiene pega cósmica, no va a fundamentarse en el tiempo, no pueden construir algo juntos. Esto suena muy determinista, y sé que suena así, porque cuando uno está enamorado, uno quiere buscar ese Saturno hasta por debajo de las piedras. Y decir, pero es que está como a 20 grados de mi Venus, eso de pronto aplica. Y no, los aspectos de Saturno en sinastría o en general los aspectos en sinastría tienen un orbe muy pequeño, un orbe de 3 grados máximo. Y cuando hablo de que haya Saturno, además me refiero a que haya alineaciones fuertes de Saturno. Estamos hablando de conjunciones, oposiciones y cuadraturas. Si hay un trígono, puede haber una amistad larga por mucho tiempo, puede haber una relación que se mantenga en el tiempo en cuanto a cercanía. Bueno, fue mi novio, pero ahora seguimos hablando hace mucho tiempo, somos amigos, ¿sí?
no sale de tu vida, pero lo que realmente une son los aspectos difíciles de Saturno, conjunción, oposición y cuadraturas. Y ahí no hay escape, es decir, no hay escapatoria. En verdad, con la experiencia lo he podido comprobar. Si no hay Saturno en una relación, es difícil que esa relación se establezca y dure en el tiempo. Incluso las alineaciones con los nodos lunares, que pueden darnos relaciones muy intensas, muy significativas, muy evolucionadoras en nuestra vida, pero son relaciones que no necesariamente tienen que durar muchísimo tiempo. Es decir, vienen a enseñar lo que tienen que enseñar y listo. El único que nos genera tiempo en relaciones es Saturno, y por eso esa es la clave de hoy, y por eso eso está tan relacionado con este nuevo enfoque del amor. Fíjense ustedes, Saturno es el planeta regente, como les dije, de Acuario en su energía tradicional, que es el primer regente, y en esto se está fundamentando este cambio de paradigma con respecto al amor en esta nueva era. Un amor más realista, un amor más de desarrollo consciente. Estamos juntos porque tenemos algo que aprender el uno del otro. Estamos juntos porque somos muy buen espejo el uno del otro. Es decir, yo soy el tipo de espejo que tú necesitas y tú eres el tipo de espejo que yo necesito. Y el que nos dice eso es Saturno, el regente de esta era. Entonces, este es un tema que puede dar para muchísimas reflexiones. Los invito a que después de que oigan este audio podamos estar presentes en una cita que hagamos por Patreon para tener un conversatorio al respecto. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto, qué preguntas tienen, qué inquietudes les genera o qué tipo de reflexión pudieran compartir con todos los demás. Muchas gracias por escucharme y seguimos en contacto.